Les enviaba a mis padres $550 a la semana para que vivieran cómodamente. Pero en el cumpleaños de mi hijo no aparecieron. Cuando llamé, papá me dijo, no contamos a tu familia. Colgué temblando y cerré todas las cuentas a mi nombre. 40 minutos después, mi madre se volvió loca. Me cansé de ser su hija en el momento en que mi padre dijo que mi hijo no contaba. Uno pensaría que después de todo lo que hice por ellos, de todo lo que sacrifiqué, tendrían algo de respeto. O incluso algo de decencia humana básica. Pero no. Mis padres me trataban como una extensión de sus problemas. Como si mi único papel en la vida fuera facilitarles la suya. Consideraban mi bondad una debilidad y durante demasiado tiempo se lo permití. Soy Barbara. Tengo 34 años. Y finalmente cuento esta historia porque durante años dejé que me hicieran sentir culpable y me callaran. Seguía esperando que si hacía un poco más, si daba un poco más, finalmente cambiarían. Pero no lo hicieron. Y ahora soy yo quien cambió. Espero que alguien escuche esto y entienda lo que significa llegar al límite. Empecé hace 3 años cuando empecé a enviar dinero cada semana. 550 pesos, como un reloj. Siempre tenían una razón. Los medicamentos para la presión arterial de papá. El alquiler estaba subiendo. El coche se averió. Mamá necesitaba gafas nuevas. Ni una sola vez me dieron las gracias. Simplemente actuaron como era de esperar. Como si fuera mi trabajo y el de Rachel mantenerlos a flote. Rachel es mi hermana menor. Siempre ha sido su favorita. Rubia, dientes perfectos, participó en concursos de belleza de niña. Presumían de su trabajo, su novio, su corte de pelo. Yo solo era la responsable. La que manejaba sus facturas, hacía las llamadas, las llevaba a sus citas y les enviaba el dinero. Nunca le pidieron ni un centavo a Rachel. Pero ella me apoyó cuando las cosas empezaron a empeorar. Incluso ella lo vio. Mi esposo Tyler solía preguntarme por qué lo hacía. ¿Por qué dejé que me trataran así? No tenía respuesta. Simplemente no podía imaginarme cortarles la relación. Por muy fríos que fueran con nosotros, sobre todo con nuestro hijo, nunca se conectaron con él. Nunca lo cuidaron. Apenas reconocían sus cumpleaños. Mamá dijo una vez que no se sentía conectada con él porque se parecía demasiado a Tyler. Así que lo intenté. Le envié fotos. Los invité. Los incluí en todo. El fin de semana pasado fue su 3er cumpleaños. Planeamos una pequeña fiesta en el jardín. Nada extravagante, pero estuvo emocionado durante semanas. Escogió un pastel con forma de excavadora y no paraba de hablar de que venían los abuelos. Incluso imprimimos un cartelito que decía, «Bienvenida, familia». Nunca llegaron. Esperé hasta que apagaron las velas. Después de que se fueran los invitados, después de que mi hijo se durmiera con pastel en la camisa y un zapato puesto, los llamé. Papá contestó. Ni siquiera pregunté por qué no habían venido. Solo dije que te estábamos esperando. Dijo que no contamos a tu familia. Luego colgó. Me quedé allí sentado, con el teléfono en la mano, sin sentir ni tristeza ni rabia. Solo una calma inquietante. Como si algo hubiera cambiado en mi interior. Abrí mi laptop y apagué todo. Todas las facturas a mi nombre desaparecieron. Cancelé los servicios, desconecté la tarjeta de la compra y cerré la cuenta bancaria que usaban. Llamé al casero y le di su número. Le dije que no me volviera a contactar. 40 minutos después, mi madre empezó a llamar como loca. Dejó 7 mensajes de voz en 10 minutos. Me llamó egoísta. Dijo que los estaba destruyendo. Dijo que les debía. Que eran de mi sangre. Intentó llamar a Rachel. Entonces Tyler. Luego apareció en casa de mi abuela gritando tan fuerte que los vecinos salieron. Pero la abuela ya lo sabía. Le conté lo que pasó esa noche y, por primera vez, no intentó defenderlos. Cuando mamá empezó a despotricar en la entrada, la abuela salió, tan tranquila como siempre. Y entonces, con esa bofetada que acaba con generaciones de negación, la hizo callar. Dijo, ¿cómo te atreves a tratar así a tu hija? Tienes suerte de que te haya dado algo. Y ahora se acabó. Lo vi todo desde el coche. Mi hijo estaba en el asiento trasero, dormido con un camioncito de plástico todavía en la mano. Y en ese momento me di cuenta de que ya no era la hija. Ahora yo era la madre. E iba a protegerlo de quienes nunca me protegieron. Después de la bofetada, todo quedó en silencio durante unos días.
ni llamadas ni mensajes. Solo un silencio inquietante, como si se estuvieran reagrupando, planeando su siguiente movimiento. No fui tan ingenuo como para pensar que todo había terminado. Conocía a mi madre. El silencio era solo el ojo del huracán. Rachel me llamaba todas las mañanas. Él no dejaba de preguntarme si estaba bien, si estaba segura de lo que hacía. Le dije que estaba más que seguro. Era libre. Por primera vez en mi vida, no estaba mirando el teléfono constantemente ni calculando cuánto dinero me quedaba después de pagar sus facturas. El silencio se rompió el jueves por la mañana. Mi correo del trabajo sonó y ahí estaba. Un mensaje reenviado de nuestro proveedor de telefonía móvil conjunto. Al parecer, intentaron actualizar sus teléfonos en mi cuenta. Ambos eran modelos al máximo. Ya había cerrado la cuenta días antes. Respondí al correo electrónico solo para asegurarme y recibí la confirmación. El intento había sido bloqueado. Pero aún así, qué nervios. Ese mismo día, Tyler encontró una carta encajada en nuestro buzón. No tenía sello. Alguien había ido a dejarla a nuestra casa. Mi nombre estaba en el frente, escrito a mano por mi madre. Dentro había una sola hoja de papel. Puedes ignorarnos, pero no lo olvides, la familia es sangre. Y tu hijito también tiene nuestra sangre. Esa fue la frase. Ese fue el momento en que la venganza se convirtió en algo más que emocional. Tomé una foto de la carta y fui directo a casa de mi abuela. La leyó 2 veces, se sentó y me dijo que mantuviera la calma. Entonces dijo algo que me tomó por sorpresa. Es hora de que aprendan cómo sobrevivir sin ti. Sacó una libretita donde había anotado todos los gastos importantes que había tenido durante los últimos 3 años. Había estado anotando alquiler, servicios, facturas médicas, planes de teléfono, comida, reparaciones del coche. Incluso algunas compras en Amazon. No lo podía creer. Dijo que no les haríamos daño. Les enseñaríamos. Empecé poco a poco. Llamé a la clínica dental y conseguí que eliminaran mi nombre del expediente. Lo mismo con la farmacia. Luego volví a escribirle a su casero y le pedí una copia del contrato de arrendamiento. Solo quería verlo. Ver en qué lío estaban metidos. No habían pagado el alquiler ese mes. Al día siguiente, mi mamá me llamó desde un número que no reconocí. Lo dejé sonar. Luego, Rachel me envió un mensaje. Acaban de llegar a mi trabajo. La llamé enseguida. Mamá y papá habían entrado en la oficina de Rachel como si todo estuviera normal. Le pidió $300 para pasar la semana. Rachel les dijo que no. Dijo que si quieren dinero, pídanselo a la hija que realmente respetan. Papá se enfureció. Empezó a alzar la voz. Dijo que ella siempre había sido una decepción. Esa noche, Rachel vino con una botella de vino y algo en sus ojos que no había visto antes. Distancia. No les importamos ninguno de nosotros. Solo les importa lo que pueden conseguir. Asentí. Ella se inclinó y dijo. ¿Y ahora qué? Y entonces le conté sobre la cuenta. La que no sabían que tenía. Cuando aún lo manejaba todo. Pagarles el alquiler, las facturas, surtir sus recetas. Abrí una cuenta paralela. Se suponía que sería un fondo de emergencia. Solo mi nombre. Nadie más sabía que existía, excepto Tyler y mi abuela. Lo que no sabían era que cada vez que les enviaba $550, añadía $100 más a esa cuenta paralela. En silencio. Cada semana. Para cuando los corté, había un poco más de $15,000 ahí. Se lo conté a Rachel esa noche. Después de 2 copas de vino, todavía estaba aturdida por lo que le dijo nuestro padre. Se quedó en blanco cuando mencioné el caso. Luego me preguntó lo mismo que Tyler cuando lo empecé. ¿Por qué no lo usaste para ti? Porque no estaba lista para irme en ese entonces. Pensé que tal vez lo necesitaría para ellos. Pero ahora tenía en mente un uso diferente. Lo primero que hice fue contratar a un notificador. Discretamente. Saqué todos los recibos, todas las transferencias, todos los gastos documentados que había cubierto. Mi abuela firmó una declaración detallando cuánto tiempo los había estado apoyando económicamente. No se trataba de demandarlos. No quería su dinero. Se trataba de dejar constancia clara de cuánto había donado antes de que empezaran a difundir mentiras. Como conocía a mis padres, en cuanto se daban cuenta de que la caridad había terminado, se ponía a gritar. Empezaban a decirle a la gente que los abandoné,
que nunca los ayudé. Que era una hija fría envenenada por mi esposo. Iba a cortar esa historia antes de que empezara. 2 días después, recibieron la notificación oficial. No con una demanda. Solo un aviso formal de que se habían cortado todos los vínculos financieros y que cualquier intento de usar mi nombre para crédito o factura se consideraría fraude. Rachel me dijo que se asustaron. Mi papá le gritó al cartero. Mi mamá se sentó en la entrada, fumando un cigarrillo tras otro durante horas. Entonces llegó el mensaje. Solo una frase de mi madre. Espero que tu hijo nunca te trate como tú nos trataste. No te dolió. Ya no. Lo que me impactó fue lo que sucedió después. Mi abuela llamó en plena noche. Dijo que alguien había entrado en su cobertizo. No robaron nada importante, solo la cerradura rota y algunas cosas tiradas por ahí. ¿Lo único que faltaba? Una caja con mis cosas viejas del colegio que ella guardaba, boletines de calificaciones, fotos de bebé, cartas que escribí de niño. Ambos sabíamos exactamente quién lo había hecho. No dormí esa noche. Tyler se sentó conmigo en la sala mientras revisaba todas las cámaras de seguridad que teníamos. Revisé la habitación de mi hijo 3 veces. No podía explicarlo, pero algo dentro de mí cambió. Ya no intentaban hacerme sentir culpable. Intentaban llegar a mí a través de mi pasado. A través de mi hijo. Así que empecé la segunda fase. Querían hurgar en mi vida, sí. Pero iban a encontrar algo más. Algo que les saldría de las manos. Y sabía exactamente por dónde empezar. Llamé a la persona que creían tener en sus manos. El tío Dan. El tío Dean era el hermano menor de mi papá. Creció a su sombra, siempre culpado por todo lo que salía mal en la familia. Se mudó a otro estado hace años después de una gran pelea que ninguno de nosotros entendió. Solo sabía que mis padres lo odiaban. Hablaban de él como si fuera un borracho fracasado que nunca llegó a nada. Pero recordé algo. Una noche, cuando tenía 16 años, escuché una llamada nocturna entre mi madre y mi abuela. La abuela estaba furiosa. Dijo que tú y Alan robaron lo que nunca fue suyo y que Dan tiene todo el derecho a estar enojado. En ese momento pensé que solo se trataba de un drama de herencias o algo insignificante. Pero ahora que estaban escalando, que estaban enviando amenazas y allanando cobertizos. Quería respuestas. Quería influencia. Así que llamé al tío Dan. Le conté todo. Lo del dinero. Lo del cumpleaños. Sobre la carta. La bofetada. El allanamiento. Se quedó en silencio un momento. Luego dijo, llevo 20 años esperando este día. Le pregunté qué quería decir. Y lo que me dijo lo cambió todo. Al parecer, cuando fallecieron sus padres. Mis abuelos paternos. Quedó una herencia para los 3 hijos. Pero había una condición, mis abuelos no le confiaban dinero a mi padre. No por irresponsable, sino por manipulador. Así que redactaron un testamento que dividía la herencia en 3 partes. Pero con una condición, la parte de Bárbara le corresponderá directamente cuando cumpla 30 años. Bárbara. Yo. Mis abuelos me dejaron dinero. Mis padres, no. No el tío Dan. Yo. El tío Dan tenía una copia del testamento original. Pero cuando mi padre fue al abogado, dijo que yo no quería saber nada del asunto. Que lo rechacé. Tenía 17 años. Ni siquiera supe que habían muerto hasta 2 semanas después del funeral. El tío Dan dijo que sospechaba algo, pero en aquel entonces no tenía pruebas. Ni dinero para rebatirlo. Se ofreció a enviarme todo, documentos, correos electrónicos, incluso una carta que me escribió mi abuela y que nunca llegó. Le di mi dirección. 3 días después llegó un paquete. Dentro había una carta manuscrita con fecha de hace 12 años. Si estás leyendo esto, significa que por fin descubriste las mentiras. Siempre estuviste destinado a cosas mejores. No dejes que te lo arrebaten. Me sentí mal. Me senté en el suelo de la cocina a leerlo una y otra vez. Tyler no dijo ni una palabra. Simplemente se sentó a mi lado. Llamé a Rachel. Vino esa noche. Leí la carta. Leí el testamento. Ella tampoco dijo mucho. Solo susurró sobre sus monstruos. Pero eso no fue lo peor. A la mañana siguiente, Rachel me llamó presa del pánico. Dijo que había recibido un correo electrónico anónimo con un archivo adjunto. Una carpeta con fotos antiguas.
Alguien había tomado fotos de su casa. De su puerta principal. Su coche. La ventana de su habitación. El correo solo decía, elige un bando. Rápido. Llamó a la policía inmediatamente. Dijeron que sin una amenaza clara no podían hacer mucho. Pero ahora sabíamos que ya no se trataba solo de culpa. Era intimidación. Intentaban asustarnos para que nos sometiéramos. Y quizá eso hubiera funcionado antes. Pero ahora tenía una copia del testamento. Tenía la carta original. Tenía al tío Dan. Tenía a Rachel. Tenía a la abuela. Y no tenían nada. Así que fui a un abogado y le conté todo. El abogado se mostró tranquilo pero directo. Dijo que si lo que me estás mostrando se sostiene, esto se va a poner feo para ellos. Rápido. Revisó los documentos del tío Dan, la carta de mi abuela y el registro documental de abuso financiero que había recopilado discretamente a lo largo de los años. Luego, abrió algo en su pantalla y me lo mostró. Hay un fideicomiso a tu nombre. Todavía activo. Se me cayó el alma a los pies. No sabía qué decir. El fideicomiso era real. Lo establecieron mis abuelos con la condición de que no se pudiera acceder a los fondos hasta que cumpliera 30 años. Ese mismo año comencé a enviarles dinero a mis padres todas las semanas. Habían pasado 3 años vaciando la cuenta bancaria de su hija mientras espiaban la mía en secreto. Lo peor de todo es que habían falsificado mi firma 3 veces para retirar pequeñas cantidades para emergencias. $2.000 por aquí. $1.500 por allá. El abogado dijo que podíamos presentar cargos. Que esto iba mucho más allá de un drama familiar. Era un robo. Un fraude. No le respondí. Todavía no. Esa noche, Rachel volvió a visitarme. Estaba visiblemente conmocionada. Acababa de hablar por teléfono con mamá. Al parecer, papá sufrió una crisis nerviosa. Gritando en la casa, golpeando los armarios. Dijo que estaba harto de que le faltaran el respeto, harto de que lo dejaran de lado como a un inútil. Mamá le dijo a Rachel que me convenciera de cancelar la relación con el abogado. Dije que estaba destruyendo a la familia por dinero que, de todos modos, nunca fue mío. Esa frase se me quedó grabada. Nunca fue mío. Era como una ventana a cómo realmente me veían. La herramienta. Un recurso. No es una persona. Por una vez, Rachel no se mantuvo neutral. Le dijo a su madre que si la contactaban de nuevo, los bloquearía. Ya había denunciado las fotos escalofriantes. Entonces me dijo algo inesperado. ¿Recuerdas aquella pulsera de plata que mamá siempre usaba? Asentí. Supuestamente era una reliquia familiar de su bisabuela. Rachel rió con amargura. Él la empeñó el mes pasado. Por $80. No debería haberme sorprendido. Pero lo hice. Porque ese era su patrón. Construir cosas con falsos sentimientos. Luego venderlas por dinero rápido en cuanto se volvían incómodas. 2 días después, todo se rompió. Mi abuela llamó. Dijo que mis padres habían sido oficialmente desalojados. Llevaban 2 meses sin pagar la renta. Mi nombre ya no figuraba en ningún registro y no sabían cómo sobrevivir sin mí. Intentaron rogarle al casero que los dejara quedarse. Dijo que su hija los había abandonado. Que tenía dinero y lo ocultaba por despecho. No le interesaba. Esa misma noche, Tyler vio que alguien estaba estacionado frente a nuestra casa. Un viejo sedán azul. Con el motor en marcha. Estaba sentado allí. Salió. El coche arrancó. Llamamos a la policía y les dimos todo. Las fotos que recibió Becho, el robo en casa de la abuela, los retiros de fondos falsos, el acoso. Abrieron una denuncia. A la mañana siguiente recibí un mensaje de un número desconocido. No ganas. Pero esa es la cuestión. No intentaba ganar. Simplemente estaba harto de perder. La decisión final llegó un martes. No de mi madre. No de mi padre. Del departamento del sheriff. Los habían detenido tras intentar usar mi antigua identificación en un cambio de cheques. El empleado reconoció mi nombre y lo marcó. Cuando la policía los registró, encontraron una carpeta con la dirección de Rachel y varias fotos dentro. No solo estaban enloqueciendo. Estaban planeando algo. El oficial me dijo que debería considerar solicitar una orden de alejamiento. No lo dudé.
Presenté una solicitud para mí y otra para mi hijo. Rachel hizo lo mismo a la mañana siguiente. Eso fue todo. Esa fue la línea que cruzaron sin vuelta atrás. Y por primera vez desde que empezó toda esta pesadilla, sentí paz. La abuela nos invitó a todos el fin de semana después de firmarse la orden judicial. A mí, a Haller, a Rachel y a mi hijo. Hizo carne asada y se puso sus perlas viejas. Dijo que tenía ganas de celebrar. En un momento dado, me llevó aparte y me entregó una cajita. Dentro había un medallón. No es caro ni llamativo. Pero cuando lo abrí, había una foto mía de pequeño y otra de mi hijo en la fiesta de cumpleaños. Dijo que esta es la familia que importa. Luego añadió algo más. Sabes, le di una bofetada a tu madre porque estaba enojada. Pero si la vuelvo a ver, no será solo una bofetada. Nos reímos. Por primera vez en semanas, Haller y yo usamos parte del dinero del fideicomiso para arreglar el patio trasero. Nada extravagante, solo lo suficiente para construir una casita de juegos. Mi hijo lo llama su zona de trabajo. Ahora está obsesionado con las herramientas. Rachel se mudó a una pequeña casa propia a pocos kilómetros de aquí. Viene a cenar todos los viernes y ayuda a cuidar a los niños los fines de semana. Nunca hemos estado tan unidos. En cuanto a mis padres, desaparecieron. Lo último que supimos fue que se estaban quedando con un primo en el desierto. Sin coche, sin trabajo, sin dinero. El tío Dan me envió una foto unas semanas después. Se los encontró en una gasolinera. Dijo que ni siquiera lo reconocieron. Solo dos caras vacías saliendo de una tienda con una bolsa de papas fritas y un paquete de 6. No me sentí mal. Ni un poquito. Porque esto no era venganza. No realmente. Esto fue una corrección. Esto es lo que pasa cuando te pasas la vida quemando puentes y finalmente te quedas sin madera. Y por fin entendí algo que mi abuela me dijo una vez cuando tenía 16 años y lloraba después de otra pelea con mi madre. A veces, la única manera de seguir adelante es dejar que las cosas muertas sigan enterradas. Así que lo hice. Y ahora somos felices. Tranquilos. Libres. No cuentan a mi familia. Bien. Porque ya no son parte de ella.